Buenas noches, bienvenidos a su último programa de este año de La Voz Científica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Mi nombre es Tomás Meoño, soy médico especialista en medicina familiar y soy quien nos ha acompañado durante todo este año en esta serie de programas que hemos realizado. Para cerrar este año, invitamos hoy al doctor Horacio Mazoto. El doctor Mazoto es médico cirujano, especialista en cirugía general y en nutrición clínica. Nos visita desde Punta Arenas hoy. Se vino para acá. Bienvenido, doctor Mazoto. Muchas gracias, doctor Meoño. Y hoy queríamos compartir con ustedes algo que en el congreso que tuvimos hace poco estuvimos conversando y que nos pareció que era importante reforzar para que ustedes lo tomen en cuenta si tienen alguna cirugía programada, si en algún momento, por alguna razón, tienen que ser sometidos a algún tipo de cirugía, y es específicamente el tema de la nutrición en la persona que está hospitalizada. Entonces, doctor, bienvenido de nuevo, y no sé si nos querés contar un poco por qué este tema es tan importante. Bueno, muchas gracias. Sí, en realidad la desnutrición o la malnutrición en el hospital es un problema importante. Alrededor entre un 30 y un 50% de las personas que se internan en un hospital tienen un riesgo de desnutrición o están desnutridas ya. Y esto implica que la evolución de cualquier enfermedad asociada a la desnutrición puede cambiar. Aumenta la estancia hospitalaria, el periodo de convalecencia, aumentan las complicaciones. Y esto es una cosa que tenemos que tratar de evitar. Y de lo que usted ha visto, por ejemplo, en el hospital, ¿verdad? Porque uno diría, bueno, tal vez yo pienso que me alimento bien, ¿verdad? Pienso que lo que como está bien. Sabemos que los ticos tenemos una característica, ¿verdad? Y que la dieta es sumamente variada. Y si estamos hablando de los puertos, o si estamos hablando de la zona rural o de la zona metropolitana. Pero bueno, si yo asumo que yo me alimento relativamente bien. ¿Qué es lo que has visto en el hospital? Bueno, sí, en realidad son dos tipos de desnutrición que vemos. En realidad, la desnutrición propia de los problemas socioeconómicos, que el paciente deja de comer porque no tiene acceso a la comida, eso es un factor que es importante y existe aquí en Costa Rica. Sin embargo, cuando la desnutrición está asociada a la enfermedad, es un problema un poco más serio, porque cuando uno está enfermo, uno requiere más cantidad de nutrientes, más cantidad de calorías, más cantidad de proteínas, y por la misma enfermedad tal vez no come lo suficiente. Puede ser que tiene problemas para tragar o simplemente no tiene hambre. Los medicamentos que se le dan le inhiben el apetito o le dan un mal sabor en la boca o dan problemas gastrointestinales, y eso interfiere en la nutrición del paciente con enfermedad. Entonces tenemos una balanza en donde están aumentadas las necesidades nutricionales en comparación con la persona normal, y por otro lado está disminuida la ingesta de alimentos. Entonces eso potencia mucho más la desnutrición asociada a la enfermedad. Y sería entonces, así como lo plantea, sería importante que toda persona que está hospitalizada, no hablemos solo de pacientes quirúrgicos, porque sí, en general, ¿verdad? Digamos, de toda persona hospitalizada, debería tener una valoración nutricional. Sí, en realidad ya existen guías a nivel internacional en donde se habla que el paciente que ingresa a un hospital debe ser tamizado, o sea, se le hace un estudio rápido y sencillo para ver si ese paciente podría estar con desnutrición. Entonces, estos estudios básicamente se guían en la cantidad de comida que ha comido en relación a anteriormente, ¿verdad? Se ha disminuido la cantidad de alimentos en las últimas semanas, y por otro lado la pérdida de peso. Se asocia a una pérdida de peso de más de 10% en 6 meses, ya es una pérdida de peso importante. Más de 5% en 3 meses también se considera una pérdida de peso severa, y más de 1% en un mes se considera severa. Sí, porque se ve mucho, ¿verdad? Sí, y es una de las cosas que se ve. Y esta pérdida de peso es una pérdida de peso no intencionada, o sea que el paciente no está
comiendo menos, ni haciendo ejercicio, ni alguna dieta especial, nada más por la enfermedad dejó de comer o por la misma enfermedad se está consumiendo y eso produce riesgo nutricional y este riesgo nutricional aumenta los chances de complicaciones, aumenta los chances de infecciones, de estancia hospitalaria, del tiempo que está el paciente dentro del hospital para recuperarse y hasta de la mortalidad. Sí, claro, sí, porque obviamente con lo que menciona, ¿verdad? De no tener la suficiente cantidad de nutrientes va a hacer que todo se retarde, ¿verdad? Sí, sí. De reparar, por ejemplo. Es cierto. Yo le digo a los pacientes que los nutrientes son como los bloques de construcción que ocupa el cuerpo para recuperarse de las enfermedades. Y entonces, si no tenemos suficientes bloques, no vamos a poder reconstruir todo el problema que se dio con las enfermedades y mucho más con una cirugía. Que eso también, la cirugía requiere mayor cicatrización y todo, y eso produce trastornos. Y me pones a pensar porque, por ejemplo, los pacientes diabéticos, ¿verdad? Que tenemos esa población tan importante en nuestro país, y muchas veces con los pacientes diabéticos descompensados, que andan con azúcares muy altos, ¿verdad? Y empiezan a perder peso y llegan a veces hasta contentísimos porque te dicen, es que estoy perdiendo un montón de peso, ¿verdad? Y más bien, como decías ahora, es que se están consumiendo, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces ahí... Ese es el problema, porque ya hablando de metabolismo, el problema que da es que la enfermedad aumenta el metabolismo. Y entonces el cuerpo empieza a buscar las fuentes de energía por diferentes lugares. La primera parte es en el hígado, que se llama el glucógeno, que es una sustancia que está ahí, pero esta se consume muy rápido, en menos de 24 a 48 horas de que el paciente esté en ayuno, esto se consume. Y la segunda fuente de energía, que uno diría, bueno, es la grasa, ¿verdad? Un paciente gordito, mejor que esté comiendo poco y todo porque va a perder grasa, pero no, el cuerpo recurre a las proteínas del músculo. Entonces empieza a haber disminución de la masa muscular en general y esto produce alteraciones importantes que van a conllevar a mayores complicaciones, mayores infecciones y mayor mortalidad. Por eso entonces es muy importante esta parte de nutrición para poder lograr una mejora en todas las enfermedades que el humano puede tener. Sí, claro. No, y pasa porque la mayoría de gente que consulta en la caja, por ejemplo, ¿verdad? O con su médico de cabecera, o con su médico que los ve frecuentemente, que tiene enfermedades crónicas, ¿verdad? Y que a veces entramos nosotros en esto de insistir que tiene que comer bien, que tiene que hacer ejercicio, pero que todo lo demás es buscando precisamente ese balance, ¿verdad? Que decís vos, para que no haya pérdidas. Sí, y esa es una cosa importante que todo médico debe considerar durante el interrogatorio del paciente y todo, ¿cómo está comiendo? ¿Ha comido poco en relación a lo anterior? La comida que le traen, cuando el paciente está internado, la comida que le traen, ¿qué porcentaje de ese plato se come? ¿La mitad? ¿3/4 o menos de la mitad? Con solo eso es más que suficiente. Entonces, si vemos que está comiendo menos de la mitad, el paciente requiere una intervención nutricional. Si come alrededor de 3/4, 75%, tal vez lo que necesita es un cambio en la dieta para lograr mejorar que eso. Entonces eso el nutricionista ahí se debe involucrar, pero las nutricionistas no siempre están con el paciente. El médico, la enfermera que está con el paciente es el que debe dar la luz, la alerta de que pasa esto, y entonces ahí es donde se hace la interconsulta a nutrición o se hace la interconsulta al nutriólogo clínico, al médico especialista en nutrición, en donde se aborda el paciente y se le da el manejo requerido. Sí, porque hay poblaciones muy vulnerables también, ¿verdad? Sí. Me pones a pensar, por ejemplo, en los adultos mayores, ¿verdad? Sí, los adultos mayores, los pacientes con cáncer, los pacientes con EPOC, con enfermedad pulmonar, enfisema principalmente, estos pacientes tienen mucho riesgo de desnutrición, también los pacientes que tienen enfermedades gastrointestinales que les produce trastornos a nivel de la dieta o diarreas crónicas, estos pacientes son muy vulnerables y deben de ser valorados y intervenidos nutricionalmente cuando afuera del hospital y mucho más cuando están en el hospital para lograr mejorar toda ese engranaje que es la atención médica dentro del hospital. Y es que ahora uno ve que este bombardeo de información que existe en redes sociales, por ejemplo,
¿verdad? Y que vos te metes y ves que se habla de ayuno intermitente, que se habla de consumo de probióticos, de dietas, ¿verdad? De la dieta mediterránea, de la dieta DASH, de todo este tipo de cosas. Yo creo que lo más importante antes de, ¿verdad?, hacer algún intento de estos por variar la alimentación es tener una buena asesoría. Sí, sí, eso es muy importante. Bueno, eso usualmente se da en pacientes sanos que quieren perder peso. Y como decís vos, no todas las dietas son buenas para todo el mundo. Y la dieta debe estar siempre asociada a ejercicio y a una dieta saludable. Entonces, por eso siempre es adecuado tener una asesoría nutricional para poder lograr esto y tener mejores resultados. Porque hay dietas extremas, muy restrictivas, en donde el paciente pierde 7 kilos en un mes. Está bien, muy bien, perdió 7 kilos en un mes, excelente y todo, pero ¿qué pasa con el tiempo? El cuerpo identifica eso de que hay un problema que necesita consumir más porque está con un déficit, digamos, que le falta. Como es el carro en el mínimo y necesita acelerarlo un poco más, entonces ahí es donde existe el problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de estas dietas, hay un efecto rebote y el paciente vuelve a subir de peso. Eso sube de peso, pero no recupera la masa muscular que perdió. Porque, como les decía anteriormente, el problema es la masa muscular. Muchas veces dicen, es que es un gordito que está enfermo y todo. No, pero aguanta porque está gordito y todo. Y ahí va a consumir la grasa, pero no. El problema es que sigue siendo gordito, pero pierde músculo. Y pierde masa muscular que posteriormente va a requerir para la adecuada recuperación. Claro. No, y eso volviendo al paciente hospitalizado, ¿verdad? La persona que está hospitalizada. Sí. Porque digamos, no sé, si vos pasás un par de semanas encamado en el hospital, ¿verdad? El solo hecho de no tener actividad física también, sí, ¿verdad? Es un factor, digamos, desfavorecedor en ese momento. Sí. Sí, hablando del paciente que se quiere preparar para una cirugía. Entonces, hay diferentes cosas que son importantes para lograr una mejor recuperación, una recuperación acelerada. Y hay programas que se llaman recuperación acelerada después de cirugía, que se llama el protocolo ERAS. Es un protocolo europeo que varios diferentes especialistas de medicina, de nutrición, de cirugía, de anestesia, tienen muchos años de estar revisando estos temas y han visto que hay cosas específicas que pueden lograr mejorar la recuperación de una cirugía. Entre ellas, bueno, empecemos por el fumado. El fumado produce alteración a nivel del árbol respiratorio. El árbol respiratorio tiene como unos deditos, digamos, que son las cilias pulmonares. Eso hace que empiece a arrastrar los contaminantes junto con el moco y lo expulsa para que el paciente o la persona no tenga problemas de contaminación a nivel pulmonar. Con el cigarro, el tabaco, esto produce disminución de esta movilización de estos deditos, de estos cilios, y esto produce mayor chance de infección. Asociado a la anestesia, asociado al dolor postoperatorio y todo, que el paciente después de la cirugía le cuesta respirar y respira muy despacito y todo, eso aumenta el riesgo de neumonías después de una cirugía. Entonces, una de las cosas principales, dejar de fumar, por lo menos un mes antes de la cirugía. Eso ha visto que cambia bastante la forma el desenlace, digamos. El resultado, sí. Otra de las cosas también es el licor. El exceso de licor también afecta a nivel celular la recuperación después de una cirugía. Entonces también se recomienda evitar el exceso de licor en el mes previo a una cirugía programada. Otra de las cosas es lo que hablábamos, la pérdida de peso o el bajo peso. Si el paciente tiene una pérdida de peso importante debido a la enfermedad que tiene, una enfermedad asociada que además se requiere operar por alguna otra cosa, entonces aquí debemos intervenir nutricionalmente con una nutricionista para que le valide la dieta, mejore toda esta ingesta de los alimentos y además pueda
asociarse a un suplemento nutricional. Unos suplementos que se usan, hay diferentes marcas y todo, pero esto ayuda a mejorar como para decir, es prepararse para la lucha contra la recuperación, contra la cirugía. La cirugía es una cosa que es como un ataque al organismo, no es una cosa normal, y el organismo reacciona aumentando la cantidad de energía que tiene que consumir. Hay trastornos a nivel del músculo, pierde proteína y todo, entonces esto hay que tratar de mejorarlo. Y si el paciente ya viene desnutrido previamente, entonces esto no es una rehabilitación, entonces se llama una prehabilitación, porque se está el paciente alistando para este proceso que va a producirle problemas si no está adecuadamente preparado. Porque ahora que mencionas eso, se podrán preguntar en la casa si todas las personas hospitalizadas o si todas las personas que son sometidas a una cirugía requieren de un apoyo nutricional. No todas. Por eso es que al ingreso del hospital, el personal de salud debe interrogar esta parte de tamizaje y ver qué pacientes pueden tener riesgo nutricional, qué pacientes podrían necesitar esto. Y entonces con estas preguntas sencillas de ¿ha perdido peso o ha disminuido su cantidad de comida habitual? Si estas preguntas son positivas, entonces es mejor solicitar una valoración por la nutricionista, y entonces la nutricionista ya sí va a hacer una valoración más integral del paciente, lo examina, lo mide, lo pesa, se piden exámenes de laboratorio y se revisa a ver si el paciente de veras está en desnutrición o con riesgo nutricional, y se le indica el suplemento nutricional, o se le cambia la dieta que podría tener, o eventualmente el paciente se le puede poner una sonda para alimentarlo a través de una sonda hacia el estómago, o bien una manguerita, un catéter en la vena para darle lo que se llama nutrición parenteral, que es una nutrición directamente en la vena, pero esto ya es un proceso más adelantado. Básicamente, el primer paso en estos pacientes es el cambio en la dieta. Si esto no se logra, se debe dar suplemento nutricional, y si no, ahí se va avanzando de acuerdo a cada paciente. Y de acuerdo a la severidad también, sí, de lo que tenga o de la complicación. Entre más severo la complicación o la enfermedad, el paciente va a requerir más cantidad de proteínas y de energía, y por lo tanto entonces el paciente puede ser que no lo esté consumiendo y requiera de esta intervención. Y en todos los hospitales de este país tenemos nosotros especialistas en nutrición clínica. No hay, en todos los hospitales no hay. Sin embargo, de los 26 hospitales hay 18 que tienen grupos de soporte nutricional, en donde hay médicos que no necesariamente nutriólogos, pero hay médicos que se han estado dedicando a esto y atienden este tipo de pacientes mediante una interconsulta. El problema que pasa muchas veces es que esta desnutrición no se detecta por el médico o por el personal de salud que está ahí, y muchas veces esos pacientes pasan desapercibidos que tienen un problema nutricional. Entonces, por eso es muy importante que se pueda lograr un tamizaje universal a todo el paciente que llega. La primera entrevista que le hace un médico o una enfermera, se hacen estas preguntas, y si salen alteradas, entonces se pide la valoración por un equipo de nutrición. Me parece importante, ¿verdad?, ver la familia, digamos, ¿verdad? También la red de apoyo que tiene la persona que se hospitaliza, porque a veces, si uno mismo como paciente tal vez no está tan consciente de esa reducción, ¿verdad?, o eso, pero los familiares sí. Entonces, ¿verdad?, tener esa oportunidad también de conversar con los familiares y demás para averiguar si realmente hay alguna de estas banderas rojas, ¿verdad?, que hay que detectar. Es parte de lo que llamamos nosotros la historia clínica del paciente. Correcto. Y esto debe incluir los hábitos de dieta y de consumo de alimentos. ¿Verdad?, muchas veces estos temas no se tocan, ¿verdad?, y no los evidenciamos tanto. Sí.
o no se preguntan, como decís vos, ¿verdad? Ujú, sí. En el hospital. Sí. Para quienes se unieron un poquito tarde con nosotros, hoy estamos en el último programa de La Voz Científica del año. Nos acompaña el doctor Horacio Mazoto, que es cirujano general, especialista también en nutrición clínica, y estamos conversando sobre la importancia del abordaje nutricional en las personas que están hospitalizadas, ya sea por una cirugía o por una enfermedad que requiere que estén hospitalizadas. Y hemos venido hablando de los diferentes factores que tienen que ver, ¿verdad?, con el que yo tenga más riesgo o no a un desenlace más complicado, si se quiere ver, con base en la parte de alimentaria. Por ejemplo, digamos, ahora que, aprovechando que estás aquí, esto que te decía de toda la información que hay y de todo lo demás, y la gente siempre le pregunta a uno, mira, doctor, ¿le puedo dar Ensure a mi abuelito? ¿O le puedo dar Glucerna al otro? ¿O le puedo dar cualquier suplemento, sí, ¿verdad? ¿Qué tips o qué cosas podemos contarles en la casa de decir realmente cuándo es un real, o sea, es un valor agregado el introducir alguno de estos suplementos? Sí, es importante y es una herramienta bastante útil en la parte nutricional. Sin embargo, tenemos que pensar que muchas veces se le da al paciente un suplemento nutricional como estos que decís antes de una comida. Ajá. ¿Y qué pasa? Se toman eso y todo y no comen después. Y después ya, y esto sigue así todo, y entonces esto crea un desbalance en la dieta del paciente. Por eso es muy importante entonces valorar esta parte de que si vamos a dar un suplemento nutricional, se dé no asociado a los tiempos de comida y también que sea como un suplemento, no es una sustitución, sino si yo no me logré comer más del 50% del plato por cualquier razón, entonces debemos de ver y tratar de suplementar este paciente para subir lo que no se logró comer con comida con estos suplementos. Sí, y es tomar en cuenta un montón de factores, ¿verdad? Porque sí, no todos los suplementos son para todos los pacientes. Exacto. Y por otro lado, también depende del tipo de enfermedad que tenga. Hay pacientes que requieren más cantidad de proteínas, hay pacientes como los pacientes que tienen problemas del hígado, problemas del riñón, estos deben de variarse un poco los componentes de estas fórmulas que se les dan y ya vienen preparadas para este tipo de paciente. Problemas para tragar, digamos, ¿verdad? También porque esa es una cosa también muy importante. Uno lo ve con adulto mayor, ¿verdad? Nosotros en el hospital sí tenemos muchos problemas de disfagia, se llama, problemas para tragar, y principalmente en pacientes que han tenido un tubo en la garganta porque han necesitado un ventilador, aunque eso se da mucho después de los pacientes de cuidado intensivo, o los pacientes que tuvieron una traqueostomía y se les quita. Esos pacientes tienen problemas para tragar y muchas veces, como dice la gente, se les va la comida por mal camino y entonces tienen problemas de tos y de todo y esto es un problema. Entonces ahí acudimos a la terapista del lenguaje. La terapista del lenguaje es un profesional de la salud que nos ayuda a modular toda esta parte de la garganta y todo, y entonces hay diferentes ejercicios y diferentes formas para que el paciente aprenda a poder tragar sin que se ahogue. Y eso nos ayuda montones. Sí. Y en adulto mayor uno lo ve a veces también, ¿verdad? Que ya pacientitos que están encamados o así, que les cuesta tragar, entonces ya se usa espesantes, ¿verdad? En la comida para que no se, como decimos, ¿verdad? Que no se vaya por mal camino y no hagan, ¿verdad?, infecciones, otras cosas. Una de las cosas también muy importantes con pacientes, principalmente pacientes adultos mayores, pero pacientes con enfermedades neurológicas, pacientes que están muy desgastados, que no tienen mucha fuerza, a veces se requiere que el familiar los ayude a comer. Y muchas veces hemos tenido situaciones en donde el paciente le llevan la comida, está ahí, está el familiar con él, el paciente no se lo come, pero tampoco le ofrece la comida, y eso es un problema, porque entonces el paciente no come aquí, no comió hoy el plato, entonces eso ya es un déficit de calorías y de proteínas importante, y si sumamos hoy
al desayuno, al almuerzo, a la cena, y otro día, y otro día, y otro día. Entonces eso es un montón de energía que se dejó de consumir y que era necesaria. Entonces, una de las cosas muy importantes es que cuando ustedes estén acompañando a sus familiares, sus amigos, sus conocidos en el hospital, se preocupen porque coma. Y si no está comiendo, estimularlo a comer, y si definitivamente dices que no me gusta, no puedo, no todo, entonces solicitar que sea valorado por un equipo que le ayude a cambiar la dieta o que le dé un suplemento nutricional. Sí, estar pendiente, ¿verdad? Que es importantísimo. Nosotros siempre tratamos de insistir mucho en esta parte de la hospitalización, porque la dinámica en los hospitales muchas veces es compleja, ¿verdad? Y tal vez ustedes han tenido experiencias que a veces los servicios de emergencias, por ejemplo, son complejos porque la dinámica del servicio no permite que tal vez los acompañantes estén ahí. Pero una vez que el paciente ya está hospitalizado, si lo requiere, ahí sí el apoyo de los familiares es fundamental, tanto para el personal de enfermería como para todas estas cosas que nos dice el doctor Mazotto, ¿verdad? De estar pendientes de que la alimentación se lleve a cabo de forma adecuada y algo tan sencillo como lo que decís, que la persona que está ahí pueda comer, o sea, que le guste, ¿verdad? Porque no tiene por qué gustarle lo que le dan a todos, pero sí tiene que expresarlo. Y otras cosas que pasan también es muchas veces el paciente está en su unidad, en su cama, y requiere irse a tomar una radiografía o hacer un examen, una gastroscopía o cualquier cosa, una cita y todo. Y cuando llega el paciente ya la comida haya pasado. Entonces yo creo que ahí es importante también preocuparse por preguntarle al personal de enfermería, ¿no le pueden conseguir la comida que dejó de comer la persona que estoy cuidando y todo? Eso también empieza a ver. Entonces tratar siempre de que el paciente tenga los tres tiempos de comida. Principales tiempos. Sí. Eso nos ayuda mucho. Bueno, como ustedes han visto a lo largo del año, ¿verdad? En el programa de la Voz Científica, hemos tratado de llevar hasta sus hogares diferentes temas de interés. Este año tuvimos grandes invitados aquí, así como el doctor Mazotto. Hablamos del trastorno del espectro autista, hablamos de nutrición para cuidar el corazón, hablamos de qué cuestiones hacer desde el deporte para cuidar el corazón también. Hablamos de ejercicio físico también en algún momento, ¿verdad? De la prescripción de ejercicio. Hablamos también de trastornos del sueño durante el tiempo que tuvimos aquí con la doctora Estrada. Y tuvimos diferentes invitados para un año que para nosotros en el comité científico ha sido sumamente productivo gracias a la participación que tenemos con ustedes. Para el próximo año, no les vamos a adelantar todavía, pero tenemos igual 12 meses de mucho trabajo, de mucha preparación, y vamos a tener un programa de la Voz Científica muy fortalecido y con invitados también que van a traer temas que van a ser sumamente importantes para ustedes que están acompañándonos desde sus casas. Doctor Mazotto, si querés unas palabras desde el tema que trabajamos hoy, de consejos, no sé si te parece. Bueno, en realidad sí, recordar que la nutrición es muy importante y principalmente en el paciente enfermo, no solamente el paciente hospitalizado, sino también el paciente que está en la casa. Pero recordemos que no es solo la sopita de enfermito que le decía la abuelita, el caldo, sí, no, tiene que comer. Y una de las cosas principales es que coma proteína, principalmente carne, pollo, pescado, quesos, que es una fuente, las fuentes de proteínas principales. Y si tal vez no se va a comer el plato completo, que empiece a comerse la proteína y posteriormente lo demás. Si se puede comer todo, excelente, todo, pero si tenemos que priorizar, que empiece comiéndose la proteína. Si tiene problemas de que se llena muy rápido y todo, lo que se puede hacer es fraccionar las comidas, digamos. Se le da al desayuno un poco, a media mañana otro poco, en la tarde, al almuerzo otro poco, y así se va fraccionando alrededor en el transcurso del día. Si
también si tiene problemas con llenuras muy rápido, que se llena muy rápido y todo, lo que tiene que hacer es los líquidos se los toma después de que ha comido y que se está lleno. Igual los suplementos nutricionales, que no se den antes de las comidas porque si no el paciente va a estar lleno y no va a querer comer. El ejercicio físico muy importante, ¿verdad? Y cuando sí tenemos problemas de peso, de trastornos de alimentación, de tragar, consultemos y veamos la necesidad de un apoyo para poder mejorar este tipo de situaciones. Okay. Y para ustedes en sus casas, les deseamos una maravillosa Navidad en compañía de sus seres queridos y que tengan también un feliz fin de año y un maravilloso comienzo del 2024, que le traiga solo cosas buenas, salud principalmente, ¿verdad? Y buenas decisiones para el próximo año. Cuídense con la alimentación. Estamos en una época donde nos permitimos muchas cosas y a veces eso nos lleva a que en enero, ¿verdad? La cuesta de enero muchas veces no es solo económica, sino también de que nos descontrolamos de las enfermedades y demás por todos los excesos que tenemos en esta época. Entonces, a disfrutar con medida y siempre acompañados de su familia y con mucho amor en sus hogares. Muchas gracias, doctor Mazoto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos en enero.